Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo muy especial para mí, ya que me hacía mucha ilusión realizarle una entrevista a Jaime Roca, uno de los actores y directores del mundo del doblaje más importantes aquí en España, conocido por doblar personajes como Luffy de One Piece o Wonderbolt de Inazuma Eleven, entre muchos otros. También es uno que se encargó de doblar el primer videojuego al castellano en España y nada, espero que disfrutéis de la entrevista tanto como lo he disfrutado yo, así que dentro vídeo. Bueno, pues hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eh, Encantado. Estamos aquí con Jaime Roca, un actor y director de doblaje. Se ha encargado de hacer muchos papeles. ¿Desde cuándo llevas doblando, más o menos? Pues yo creo que aproximadamente desde el 92 o una cosa así, o sea, ya hace unos años. Bien, bien. Pues eso. Y para empezar me gustaría más o menos preguntarte eh, como cuando tú piensas en actor de doblaje, ¿piensas en una figura como tú? ¿Piensas en tus compañeros? ¿Piensas en un trabajo normal? ¿O piensas como en algo muy por encima de un trabajo normal? Cuéntame un poco. Bueno, vamos a ver, yo cuando pienso en, sí, en actor de voz, básicamente porque aparte de doblaje, pues haces todo tipo Sí. de actuaciones con la voz en distintos tipos de formatos. Yo para mí pienso en el mejor trabajo del mundo, el más divertido Mm. y en alguien muy afortunado si se dedica a hacerlo porque le gusta, es que si no te gusta no lo puedes hacer. Pues en realmente alguien muy afortunado de poder hacer algo tan, tan gratificante y tan divertido como es esto, ¿no? Entonces yo básicamente lo que pienso es eso, es una Mm. profesión dura de llegar, compleja, muy difícil de llegar y muy difícil de mantenerse, pero que lo bueno que tienes es que cada vez que trabajas te lo pasas muy bien. Y Sí. eso es, es algo que es muy difícil de conseguir y de lo que hay que estar muy agradecido. Mm. Pues eso. Yo, por ejemplo, estoy estudiando ahora mismo doblaje y locución y me gustaría poder dedicarme personalmente a doblar muchas series, muchas películas. Uh-huh. Y bueno, pues para continuar me gustaría preguntarte también acerca de tus inicios del doblaje, uno de tus primeros papeles, por ejemplo, o trabajos, ¿cuál es así uno de los primeros que recuerdas más? Bueno, pues hemos hecho muchos trabajos. Yo comencé de una manera bastante poco ortodoxa, porque casi comencé más dirigiendo aunque empecé haciendo trabajos de, como todo el mundo, de hacer pocas frases, lo que son un par de takes y ambientes y tal, en series de la época había una que se llama Santa Bárbara, que no sé si fue la primera a la que fui a Mm. trabajar o algo así, eran series de estas de culebrones de los años 80, porque esto era, sí, 80 finales, sí, finales, 90 primeros. Y eso, luego lo que sí empezamos a, pillamos el momento de que en una escuela en la que yo estaba, bueno, fui alumno y luego me quedé de profesor, Mm. eh, vimos un día una cosa que se llamaba, o sea, yo fui a un museo, que era un museo bueno, que era con experimentaciones, se llamaba, bueno, ahora se llama Cosmocaisa, me parece, se llamaba Cosmocaisa o algo así. Es un museo en el que pues, tú tocabas y veías las cosas y de repente había un ordenador con una cosa que era como una película, pero que no era una película, sino que era un juego. Entonces dije, ahí va, ¿esto qué es? Y entonces fue el primer juego de ordenador que vi en mi vida. Y dije, ahí va, es una peli, esto se puede doblar. Y entonces, bueno, con gente de la escuela que estábamos ahí de profesores y tal, había un alumno que sabíamos que trabajaba en algo así, ya una vez nos había hecho, habíamos ido a hacer un juego con él en el 92 o algo así, yo creo que fue el primero que se dobló, y lo hicimos en una caseta y dijimos, oye, este tío tenía un contacto, ¿verdad? Podíamos hablar con él, hablamos con él, pillamos justo el momento y entonces empezamos a hacer juegos de ordenador. Entonces yo prácticamente empecé dirigiendo juegos de ordenador más Joder. que haciendo doblajes porque estaba en la escuela y entonces empezamos a montar todo lo que fue.
pues los inicios de cómo se hacían los juegos de ordenador, y luego de ahí ya, como usábamos estudios para hacer las grabaciones que nosotros nos alquilábamos, en uno de ellos me dijeron, oye tío, podrías, que te hemos visto y tal, que nos gusta cómo lo haces, podrías llevarnos una cosa, que son unos dibujos de estos japoneses raros y tal, y empecé haciendo directamente animes. Mm. O sea que Así que esa fue. básicamente empezaste como doblando videojuegos y luego pasaste al mundo del Sí, anime, o de sea, las series. empecé como todo, sí que haciendo papelitos pequeños en Mm. doblajes estándar, pero casi como lo que la mayor actividad y tal fue el arrancar el negocio del doblaje de videojuegos y de ahí saltar O a lo que sea, fue el vídeo, que con el vídeo fundamentalmente salté directamente a lo que fue el anime, sí. con series. O sea, se Que podría entonces decir ni las que llamábamos así, eran dibujicos y ya está. sí, sí, que dibujos animados de cuando éramos chicos y lo veíamos. Se podría decir también que fuiste uno de los que empezó a doblar videojuegos aquí en España, ¿no? Sí, yo creo que estuvimos en el primer videojuego que se dobló en España. Joder. Sí, el primero, ya te digo que fue creo que fue 92 o 93 o por ahí anduvo. Se llamaba Las diosas de cuero del planeta Phobos 2 y eran de estos que iban en disquetes floppy, que tú no sabes ni lo que es. Eran unos disquetes que los verás ahí en antigüedades y entonces tenían nada, la calidad de sonido era a 8 kilohercios. Joder. A 8 kilohercios, 8 bits. Sonaba, sí, 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 esa Sí, máquina de como tabaco no encía ni las calambrazos. efectivamente, a su tabaco, gracias. Y nada, pues eso fue el primero que hicimos y luego ya te digo, al cabo de un par de años o algo así, surgió esta otra historia y arrancamos, montamos una cooperativa y arrancamos lo que fue el doblaje de videojuegos en España. Sí, muy bien, muy bien. Y te quería preguntar también acerca de One Piece, porque estuviste dirigiendo One Piece desde el inicio, se podría decir. Desde el Sí, inicio. sí, sí, desde el episodio 1 hasta, no recuerdo, esto lo sabe mejor que yo, 200 no sé cuántos, Sí, 200 200. pico. Que es cuando ya se dejó de emitir la serie en castellano. Cuando se hizo la serie en castellano y la dejamos de doblar, sí. Hmm. Y te quería preguntar acerca de tus compañeros de doblaje en One Piece. Por ejemplo, Uh -huh. ¿alguna anécdota graciosa que tengas que contar específicamente de One Piece, por ejemplo? Pues miles, miles, lo pasábamos muy bien. Tú piensas Hmm. que también cuando, o sea, el doblaje ha ido cambiando tecnológicamente, ¿no? Entonces tú piensas, nosotros empezamos prácticamente grabando en cinta, sí, sí, sí. One Piece yo creo que todavía iba en cinta, en multipista, ¿vale? Luego ya empezamos ahí, ya tuvimos el paso a los digitales, ¿no? A Hmm. grabar en ordenador. Entonces se grababa de manera distinta, se grababa con todo el mundo de la secuencia a la vez, ahora no, ahora como es todo digital y bueno, son otros procesos, se graba de uno en uno, Hmm. ¿vale? Y entonces eso de grabar todo se ha generado un montón de situaciones muy graciosas y Ya, además una imagino. serie con momentos tan desparramados como esos y con momentos Hmm. tan divertidos como esos y con momentos tan dramáticos que grabas de todo tipo de situaciones. Entonces, anécdotas graciosas, muchas, había muchas risas y muchos llantos también, porque Ya. en los momentos Hmm. es lo que tiene esa serie tan épica que tiene de las dos cosas, ¿no? Hmm. Entonces, había mucho de ello. Y por ejemplo, el doblaje de Luffy en el momento en el que está en un bar y se Uh -huh. encuentra a un capitán de la marina que es como de humo, tú le Sí, dice Luffy, pero si es el tío Fumeta, ¿no te da un cáncer? ¿Eso te ocurrió a ti o se le ocurrió a...? eso se me ocurrió a mí, sí, 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 sí. Vamos a ver, yo, el director de doblaje, normalmente también hace la adaptación, ¿vale? O sí, sea, a ti claro. te viene la traducción, pero tú luego tienes que adaptarlo a los movimientos de la boca, que dura lo mismo, pero también al estilo, ¿no? Mm. Entonces, esto es algo que muchas veces la gente me pregunta y tal. Yo cuando a mí me traen un trabajo, yo lo que hago es ver a qué público va, ¿no? Mm. Entonces, según el público al que vaya, pues intentas tomar un camino u otro. A mí cuando llegó One Piece, ya te digo, no era ni siquiera anime, eran dibujos, me dijeron que eran unos dibujos para 10 años, Mm. ¿vale? Para chicos de 10 años. Entonces, claro, pues yo intenté adoptar un lenguaje desenfadado, como era ello, cachondo, que les gustara y Mm. con cosas que les gustaran, ¿no? Con chascarrillos, historias que les llamaran la atención. Sobre todo con la idea de eso, de que de llevar, yo creo que es el mensaje, o sea, yo creo que cuando alguien hace la versión en español de unos dibujos animados, lo que tiene que hacer es captar el mensaje que se quiere transmitir en la versión original y trasladarla
a la cultura del lugar en el que está, no hacer una copia exacta, Claro. porque hay cosas que no tienen el mismo sentido, hay cosas que Mm. nosotros tenemos un sentido y otros tienen otro, entonces lo que sí que veía que era una serie que tenía latiguillos en original, era una serie que tenía gags, era una Mm. serie que tenía cosas, entonces yo empecé a incluir, entonces bueno, pues este señor que fumaba mucho, que yo llamé mal humo, se llamaba Smoker, Sí, pues bueno, un señor fumando mucho a chicos de 10 años, pues me parecía en primer lugar, decir un chascarrillo gracioso para que les gustara y en segundo lugar, mandarles un mensaje tipo no mola fumar, ¿vale? Porque claro. para con 10 años, entonces, bueno, pues que una manera graciosa es decirlo, hombre, el tío fumeta, le saludaba, decía hola, ¿qué tal? Y se metía con él. No recuerdo exactamente la traducción, obviamente lo que hacía era le saludaba y le decía una, se metía con él en Sí, sí. original, ¿vale? Entonces yo busqué ese chascarrillo y mira, funciona, porque de veintitantos años después tú me estás preguntando Sí, sobre eso, ¿sabes? Y claro. es una cosa como ya que funciona, que a la gente que lo ve le gusta, aunque no sea exactamente... Entonces, para mí, objetivo cumplido, ¿no? Porque Mm. para mí el objetivo es generar un producto que le guste al público español al que va dirigido, más que intentar hacer un calco exacto del original, que no creo que Claro, sea porque el en la traducción original, por ejemplo, algunos puñetazos que daría sería sí, puñetazo de goma a goma y tú traduces como estira bien el sí, brazo, puñetazo. Eso tiene muchísimo más sentido. exactamente, sí, o sea, eso tiene, vamos a ver, y también estamos hablando de eso, eso, el target, ¿no? A mí Sí, lo que ha ocurrido con esa serie es que es una serie que no lleva veintitantos años en emisión, entonces su público ha crecido con ella. claro. O sea, cuando se hizo y al principio era para eso, 10 años, luego ya fue subiendo, ya son cuarentones los que las ven. Y también se suman de 10 años, ¿no? Mm. Pero tienes eso. Entonces, claro, el tipo de lenguaje es distinto. Yo, en primer lugar, de las primeras, bueno, ya había hecho animes, pero de las primeras cosas que a mí siempre me llamaba mucho la atención de que en mi barrio cuando uno se pegaba no anunciaba el golpe que iba a pegar, ¿vale? O sea, Claro, eso claro. de anunciar el golpe que vas a pegar ya es una cosa como rara, ¿no? Sí, Entonces luego por lo que busqué es, esto tiene que ser algo que era una serie divertida, que el personaje mío es un personaje muy divertido, tiene que ser algo divertido y que enganche. Y que a la gente y que a los muchachos les resulte fácil acordarse de esos nombres de golpes para que luego cuando estén jugando, cuando estén haciendo esto, los repitan. Entonces, el hacer una rimita es algo, un recurso, claro. pues, sí, muy utilizado, ya lo sé, sencillo, ¿vale? Pero que llega a la gente. Entonces Engancha, empecé a al hacer. final engancha. Luego, aparte, es que luego lo que es la traducción literal no tiene sentido ninguno, ¿vale? O sea, si tú Mm. dices pistola de goma a goma, eso en castellano no significa nada. Claro. Porque ¿qué es una pistola de goma hecha dos veces de goma? O sea, no tiene. Sí, sí. Es más, no es una, tampoco es una pistola lo que está haciendo, ¿no? O sea, Claro, claro. entonces, bueno, pues ahí yo sí que empecé a hacer esas rimas que ya luego las fui enfloreciendo y haciendo cada vez cosas más, Sí, sí. más, más exageradas, pero con la idea, lo que digo, o sea, estoy convencido de que en japonés esa combinación de palabras de repetir además dos veces, ellos los japoneses entienden muy bien a la primera lo que les han dicho, ¿no? Entonces, el hacer Mm. el goma, goma, seguro que es algo parecido a hacer una rima. O sea, el repetir dos Sí, veces el elemento que se está diciendo, seguro que es algún tipo de cosa para que la gente fije, ¿no? sí, tiene que tener Mensaje. algún tipo de sentido. Entonces, normalmente no se repiten dos veces las cosas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ese fue el criterio. Mm. Y lo dicho, o sea, creo que pese a que hay gente a la que no le gusta, como es lógico, ¿vale? Pero creo que el objetivo sí que se cumplió por eso, porque veintitantos años después, mucha gente que ni había nacido prácticamente cuando aquello se hizo, sigue preguntándome por ello y sigue diciéndome bueno, que es algo que les llama la atención. Mm. Y me gustaría preguntarte también, no sé si has oído hablar de que Netflix va a hacer un remake de One Piece, que Uh -huh, va a llevar como todos los arcos de la serie. ¿Tú crees que uh ese -huh. remake tendrá posibilidades de estar doblado al castellano, al ser algo nuevo, un producto nuevo? No tengo ni la menor idea, ¿vale? No lo sé. Imagino, Netflix dobla bastante sus Mm. productos, con lo cual imagino que lo podrá doblar. Y ya ahí no sé más. O sea, realmente ahora mismo también todos los trabajos nuestros de doblaje, en este momento ahora todo ha cambiado mucho y con las plataformas ha cambiado un montón. Entonces ahora todo firmamos grandes contratos de confidencialidad y estas cosas, Sí, ¿vale? Porque no se puede decir nada.
pero aún así, no, o sea, en este caso no sé nada, no Claro, sé claro. nada de eso. Y bueno, pues el hecho de que se doble, no se doble, de que se elijan unas voces o se elijan otras, no depende en absoluto del director de doblaje ni de nadie. O sea, depende de lo que es la distribuidora y de sus objetivos con el producto. Entonces, Mm. no lo sé, imagino, es posible que sí, es posible que no me se ha hecho un live action, se ha doblado, con lo cual tendría mucho sentido que aquello se doblara, Sí, pero no sé absolutamente nada más que eso. vale. Pasamos ahora a Inazuma Eleven, porque si no recuerdo mal, doblaste una de las temporadas de esta serie, la de Chronostones, y doblaste Sí, a varios personajes, entre ellos al robot, al Wonderbot, yo creo que era. sí, 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 Y... sí. Sí, sí, o sea, en Inazuma Eleven era el estudio donde yo trabajé durante mucho tiempo mm, más, era una distribuidora, se llamaba Arai Multimedia, mm, fue la que llevó y llevó otras, y esta pues la llevó también. Entonces la llevaba un compañero, se llamaba Chema Carrero, que falleció ya, sí, y bueno, pues yo sé que, o sea, estando con él, yo ya hice algún personaje de Inazuma Eleven en temporadas que él llevó, uno que era un portero, sí, el sí, Sambu creo que se llamaba. hubo varios, y luego llegó un momento que él tenía una enfermedad fastidiaica, y entonces Mm, una temporada no la pudo llevar, que fue esta de Cronostone, y me dijeron que la llevara yo. Y entonces ahí fue cuando hice al Wonderbot y esta serie de mm. personajes. Sí. Y también he escuchado por ahí que tuviste problemas a la hora de doblar al Wonderbot porque tenías alguna muletilla con él que en alemán sonaba como... No tuve ningún problema, ¿vale? O sea, yo lo que cogí es que era un robot, se llamaba Wonderbot, eso me sonaba muy alemán, tenía que Sí, hacer algo, y para que, o sea, a mí siempre me ha gustado hacer personajes icono, ¿vale? O sea, sí, personajes que sean reconocibles. que llamen la atención y Es eso. una cosa, sí, es una cosa que se llama personaje silueta. Tú piensas que cuando se hace el proceso de hacer una animación, Mm, se diseñan los personajes, y hay un momento de cuando hay varios tipos de tal, de dibujos, como va a ser este, ¿no? Y se van eligiendo. Y una de las pruebas finales que se hace es la silueta. Un personaje de animación tiene que funcionar en silueta. Si te fijas, siempre tienen una pose, tienen algo, tienen una cosa que tú con una silueta lo distingues, una silueta en blanco y negro. mm, ¿Vale? Entonces, con el doblaje yo opino que hay que hacerlo mismo. Con el doblaje de los personajes de animación, tú tienes que hacer algo que con que digan ¡Hola! Ya, digas, ahí va, le he pillado, ¿no? sí, sí. Entonces hay muchos trucos y uno de ellos es ponerle un acento. Tú cuando le pones un acento ya estás identificando. Entonces este Wonderrod se llamaba Wonderrod y hablaba así como alemán, pues ya está. Le puse el acento y ya está. Y para buscar alguna coletilla que me sonara alemán, pues dije Wein, ¿vale? Mm, Que eso no significaba nada, ¿vale? Y yo no tuve ningún problema. Yo hice todas las series diciendo Valentine. Lo que ocurrió fue que al cabo de un tiempo se hizo un juego de ordenador y no lo llevaba a Multimedia, a otra gente, ¿vale? Me llamaron y entonces el traductor se me puso en contacto diciendo, oye, ¿por qué este señor dice vino en alemán? Porque Wein es vino, ¿vale? sí. Cuando estamos, y dice, mira, no es que diga vino, es que dice una coletilla que a mí me sonaba en alemán y que le puse esto. Entonces, Mm, ese fue, realmente para mí no fue ningún problema porque el personaje ahí quedó, pero bueno, sí, la gracia es que esa coletilla que yo hice como un gesto tal, pues quería decir vino en alemán. claro, claro. Otra cosa te quería preguntar también. ¿Los capítulos de Inazuma Eleven se tardaban más en doblar que otro tipo de capítulos porque teníais que hacer más voces o algo del estilo? No especialmente, no especialmente, porque sí que es verdad que en las series de fútbol pues claro, interviene mucha gente porque tienes 11 de un equipo y 11 de otro, Sí. ¿vale? Entonces ahí hay que hacer muchos personajes, pero también es cierto que bueno, que hay parrafadas largas, pero hay mucho momento de acción, de partido, pues unas cosas entran por las otras, entonces no se tarda mucho más. Mm, Pues dependerá de la serie, de la historia, pero en general es un tiempo más o menos estándar el que se tarda en hacer todo. sí, vale. Y bueno, acerca de papeles actuales, por ejemplo, lo que me has dicho antes del tema de confidencialidad y todo eso, supongo que no me podrás decir algunos, pero Nada. actualmente hay algunos que, los más recientes, yo he visto, por ejemplo, de Blue Lock, algún personaje de Blue Lock que estés hablando, Sí. también de Metallic Rouge. Cuéntame un poco cómo estás viviendo así el doblaje más reciente.
Pues bien, bien, bien. O sea, ahora mismo lo que está ocurriendo es que, bueno, yo mi actividad ha sido fundamentalmente hacer anime. He hecho muchas otras Mm, cosas, pero he hecho mucho anime. Entonces, con el anime ha tenido como una evolución. O sea, lo comencé haciendo pues cuando eran dibujitos, ¿vale? Luego empezó todo el fenómeno fan, salió, estuvo, tuvo fuerza. Ahora como unos pues claro, estamos hablando de veintitantos años más o menos, que es cuando comenzó y tal. En los dibujos tiro, pero claro, ¿qué pasa? Que el anime tiene un lenguaje muy específico y que hay series que tienen una serie de cosas que no encajaban en lo que eran dibujitos para niños, se les hacían raros a los programadores, ¿no? Entonces, cuando básicamente el trabajo que se hacía de doblaje era para emitir en televisiones, pues un momento que cayó y que dejaron de emitir animes y se cayó. Y bueno, pues se hicieron otras cosas, pero anime había mm, muy poquito. ¿Qué ocurre? Que es una cosa tan de fan y a la gente le gusta, esto se ha mantenido en otras vías, en internet, en lugares, la gente lo ha ido llevando, tal, y se ha mantenido, hay un tiempo una especie como de travesía del desierto, creo que sería toda la década de los 10 más o menos, ¿no? mm. y, y con las plataformas ha tenido una revitalización. Ahora mismo se ha vuelto a poner muy de moda, ahora hay mucha oferta, todas las plataformas hacen anime, hay plataformas específicas de anime, entonces hay un gran interés. Entonces ahora mismo es curioso ver este nuevo resurgir del anime, ¿no? Mm. Y de cómo se van haciendo muchas cosas y de cómo incluso las últimas cosas que se están haciendo, por ejemplo, esta que me has comentado de Blue Lock, eh, ya sabes que las estás haciendo para gente que se lo ha visto en original. O sea, ahora mismo lo que están haciendo en algunos lugares es estrenar la serie entera en original, la gente se la ve en original y luego haces el doblaje y los vuelven a reestrenar. No suben todos, sino que suben uno a la semana. Sí, Entonces, realmente es un segundo estreno. O sea, la gente, el 70% de la gente que se va a ver ese doblaje, porque además son plataformas específicas de ellos, ya se lo ha visto en original. Y lo que quieren ver es lo que haces, ¿no? Con lo cual a mí, sí, ahora mismo, este criterio que he tenido siempre de que lo que se desea de mí es que haga una versión al español, ¿no? Se me reafirma, ¿no? Porque si ya lo has visto no quieres ver exactamente lo mismo. O sea, no quieres, tú no te ves una serie que ya te has visto para ver si lo han trasladado exactamente todo, exactamente igual, porque para qué ya te lo has visto. O sea, lo que quieres ver es qué han hecho claro. y a algunos les gusta más o les gustará menos, lo criticarás, pondrás tal. Entonces me resulta muy estimulante y me resulta muy gratificante esto, ¿no? Como se está convirtiendo el doblaje de las series en un valor añadido, siempre lo ha sido, porque lo que hacía era hacer cómodo el consumo a la gente, pero incluso ya como un valor añadido de como un segundo estreno, vamos a hacer una versión, Mm, todo el mundo ahora es crítico de doblaje, la gente interviene, se producen foros, hay premios y tal, y esto me parece estupendo, me parece genial, es es un desafío, porque cuando haces sabes que la gente lo va a ver, pero me parece genial, es muy bueno para el sector, es muy bueno para lo que es el doblaje y es muy bueno para lo que es el sector del anime y yo creo que también para las plataformas y las distribuidoras que hacen un segundo estreno, o sea, tienen su claro. estreno y lo hacen un segundo estreno. Entonces, es un momento muy apasionante. Mm. Yo, por ejemplo, he tenido casos, como bien dices, que me he visto la versión original y luego me la he visto en castellano, ya no tan solo para criticar o para ver cómo, sino simplemente porque me gusta verlo en mi idioma original y para disfrutarlo en este idioma. Exactamente. Sí, y ver qué han hecho, ver qué han hecho, cómo lo han hecho, Sí, claro, bueno, y claro. comparas, algunas te gustarán, otras no te gustarán, pero ya es una cuestión, no es lo que era antes, que era, es que esto es así. O sea, Mm, antes el doblaje era solo para que la gente viera la primera versión, era la nuestra, y dicen, esto es así. No, ahora tú ya haces muchos doblajes para gente que no es ver qué has hecho, claro. es distinto, es distinto. Antes, por ejemplo, se emitían en la televisión y ahora yo creo que con las plataformas digitales tenemos como más acceso a estos doblajes y podemos ver los capítulos ¿No? como las veces que queramos. Y siempre tienes la opción de verlo con el original. Claro, claro. Siempre, 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 siempre. Algo que antes no ocurría antes. Antes ya está, o sea, tú veías tu emisión en televisión y este era el producto, ¿no? Ahora siempre en una plataforma tú vas a poder ver el original y entonces, bueno, pues eso es bueno. Eso yo creo que le da valor a la versión española Mm.
porque es una versión y obviamente quien quiere verla y disfrutarla la disfruta y quien no quiere verla y no la disfruta, la ve en su Sí. versión original, ¿sabes? Entonces yo creo que es algo que es muy positivo y que le da mucho valor a lo que es el trabajo del doblaje. Yo, por ejemplo, en el caso de One Piece, me ha pasado justo al contrario, porque me lo empecé viendo en castellano y a partir del capítulo que se dejó de emitir me lo tuve que ver en japonés. Y Ujú. pues eso. Sí, Eh, sí, sí, claro, porque era lo que ocurría, claro, antes la mm, gente lo veía en castellano y ya está. Pero a mí lo que me resulta muy sorprendente es que, bueno, pues estamos hablando de eso, de mucha gente que no había nacido cuando dejamos de doblar, o sea, ya no mm, cuando empezamos, sino cuando dejamos, ¿no? Y cómo ahora mismo, pues, bueno, ha habido una cadena que ha vuelto a poner los primeros episodios sí, en castellano. Comedy Central yo creo que era. Entonces, sí, eso es. Entonces, como yo pues por suerte, por haber hecho estos papeles, siempre me invitan mucho a salones mangas y tal, ¿no? Y Sí. entonces yo iba viendo cómo, lo que te decía, cómo el público que venía a verme y a preguntarme las cosas y tal, iba creciendo de Mm, edad, ¿vale? Realmente. Y entonces al principio pues, eran 20 añeros y ahora ya eran 30 y tantos y tal. Pero ahora vuelvo a ver adolescentes de menos de 20. sí. O sea, ahora mismo empiezo a ver otra vez que dentro de que están los de 40, no sé cuántos, me encuentro con chavales de 11, de 12, de 13, porque han visto la serie en la tele, y incluso algunos que ni siquiera han visto en la tele, pero que lo han... O sea, mucha gente me dice, yo empecé a verlo One Piece en castellano cuando no había manera, o sea, había que mirarlo pirata por internet, y Sí. mucha gente, ¿no? Entonces es algo que me... Y de haberlo visto pirata por internet, podían haber visto la versión original subtitulada, pero sin Mm, embargo la veían en castellano y eso a mí me da mucha satisfacción, obviamente, ¿no? Porque me parece que a la gente, pues la versión esta que se creó, pues le resulta interesante, por lo menos a un cierto número de gente, y eso para mí, fíjate lo gratificante que es. claro, claro que sí. También me gustaría preguntarte, en los salones de manga que has acudido, tal, ¿cómo has visto a toda la gente, ya no solo de One Piece, sino fans de tu trabajo, de lo que haces, tanto en anime como en cualquier otras series, películas, lo que sea? ¿Cómo los has visto? ¿Cómo te han recibido? Pues maravillosos todos Mm, y espectacular, o sea, imagínate lo que es que tú haces tu trabajo y que de repente, o sea, tú piensas que además el trabajo del artista de voz que hace doblaje, o sea, en sí tú no tienes un público delante, tú estás claro. en un sitio con una televisión y entonces tú tienes a los personajes que tienes que hacer y esta es una cuestión muy personal tú con los personajes con la imagen, ¿no? Y el Mm, director y los compañeros que estén al lado. Pero no eres consciente y esto era una cosa que nunca, y esto siempre ha sido una cuestión que hemos tenido los actores de voz, que hemos estado muy al margen, no hemos sido muy conocidos y tal, ¿no? Con todo esto del fenómeno otaku que ha trasladado digamos, la afición por el seiyuu de Japón a España, mm, que yo para mí tiene un sentido muy claro, sobre todo con la animación, o sea, vamos a ver, hace poco Sigourney Weaver pues le hizo un homenaje a María Luisa Solá, claro. que es quien le pone la voz, ¿no? María Luisa Solá es una persona que ha hecho prácticamente a todas las grandes estrellas de Hollywood les ha puesto la voz. Pero es una persona desconocidísima. ¿Por qué? Porque si yo soy fan de Sigourney Weaver, soy fan de Sigourney Weaver. Claro. Ya está. Y Sigourney Weaver me habla en español y qué bien, qué contento estoy, ¿vale? Pero, María Luisa Solá es que le pone la voz a Sigourney. Qué bien, pero yo soy fan de Sigourney Weaver. Mm, Esta señora me bien, pero soy fan. Pero claro, si yo soy fan de un muñeco, de un dibujo, claro. ¿a qué ser humano de qué ser humano me hago fan? O sea, Mm, yo soy fan de un dibujo, pero yo necesito un ser humano para el que pedirle una firma o al que mm, decirle algo, al que decirle no sé qué. Pues tengo dos opciones, o el dibujante o el que le pone la voz. claro. Y es así. Entonces, claro, el que le pone la voz, el seiyuu japonés está muy lejos, no le veo, tampoco tengo muy claro, y sin embargo, el actor de voz local de mi país sí le tengo más cerca, sí le tengo con más posibilidades, y entonces esto es lo que conlleva esa pasión o ese interés por quien ha puesto la voz y ha puesto una parte Mm, ha creado una buena parte del personaje que a ti te gusta, ¿no? Entonces, esto siempre a partir de las primeras veces que yo fui a Salones Manga, que el primero fue
en Jerez, y yo creo que sería 2000, ya me pierdo porque ya soy muy viejo, pero 7, 8, 9, Mm, por ahí, ¿vale? Fue antes de... Entonces, fue la primera vez que me quedé alucinado y que realmente fui consciente de que hay un público detrás de esa pantalla, mm, la que yo estoy doblando, ¿no? Entonces, desde entonces soy muy consciente y promuevo que todos mis compañeros sean muy conscientes de que ahí hay un público y que realmente sí tenemos público, más que es un público en diferido, ¿vale? Pero tú estás haciendo una actuación para un público y, bueno, ese público te devuelve y a mí no me han devuelto más que cariño, buenas palabras y admiración. Entonces, ¿qué opinión puedo tener de la gente de los Sones Mangas? Pues que son maravillosos todos. mm. Claro, al final yo creo que se ha hecho una comunidad muy buena y como bien has dicho antes, está como muy de moda el tema del anime y tal. Yo hace poco estuve trabajando en un campamento y me impresionó la cantidad de chavales, de niños que ven, que consumen anime. Es muchísimos. Es que antes el friki era el raro es el Claro, que no es claro, friki. ¿Vale? O claro. sea, es así. Antes el que consumía anime era el bicho raro, el marginal, y ahora es lo contrario. Ahora Claro, el niño que no le guste el manga, no le guste el anime, seguro que el pobrecito le hacen bullying. ¿Sabes? O sea, sí, sí, es así, ha cambiado el panorama. ha cambiado, sí. Y me gustaría preguntarte también, con One Piece o con cualquier otra obra, ya no solo One Piece, ¿has continuado viéndola o siguiéndola? Esto, por desgracia, no. O sea, esto es el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, normalmente nosotros hacemos porque hacemos mucha cantidad. Tenemos, tú piensas que un episodio de una serie de animación, ¿vale? Se lleva pues como 2 jornadas de 6 horas y media, ¿vale? Mm, Pues fíjate la cantidad para que una persona trabaje habitualmente, la cantidad de producciones distintas que van pasando por tus manos, ¿no? No te digo nada cuando eres actor, vas solo de actor, que haces un momento y ya está. Entonces, no solemos seguir con ello después. One Piece sí tuvo una cosa muy específica, fue la primera en la que la gente realmente, pues que normalmente es que no hay el más mínimo interés, de tú lo haces y ya está, ¿vale? mm, Y One Piece fue de las primeras que la gente sí tuvo interés, o sea, sí tuvimos, nos gustaba y es más, hicimos cosas, hasta llegamos a hacer unos audiorelatos con unos aficionados y tal, hicimos algunas cosas ahí fuera de lo que era el tema estricto de hacer el trabajo, ¿no? Hicimos algunas grabaciones, hay una cosa por ahí de Espronceda, de la canción Pirata, que la grabamos con los personajes y la subimos a mm, YouTube y tal, ¿no? O sea, fue el principio, entonces sí tuve esa cosa, pero realmente lo que es luego seguir las series, pues no. Además, estoy trabajando todo el día de eso y cuando tengo un rato libre, pues lo que no hago es ponerme a ver claro, series de anime. Pues es normal, todo el mundo que trabaja, pues en su rato libre hace otra cosa. sí, sí. Y bueno, pues para finalizar, me gustaría agradecerte por darme este huequito para poder hacerte la entrevista. Y en conclusión, eh, a todos los que estudian doblaje o locución para doblar audiolibros, por ejemplo, series, películas, anuncios, lo que sea, para todo el mundo audiovisual, ¿qué consejo le podrías dar para poder llegar al mundillo? Pues que te apasione, Mm, que te apasione. O sea, yo creo que es la clave. O sea, esto que te encante, porque hay mucha gente a la que le apasiona. Entonces hay una gran competencia, porque, o sea, esto pues hay, sí, se utilizan cosas, se hacen voces, tal pascual, hay producción, pero hay mucha gente que lo hace y mucha gente que lo quiere hacer. Entonces, y hay mucha gente que es muy, muy, muy apasionada, que es su vida. Entonces, realmente eso lo notas. Tú cuando yo que soy director vas llamando a la gente nueva, entonces tú notas el que le apasiona con el que, bueno, pues una cosa que medio le va. Y entonces como la competencia es tan dura, pues realmente para poder llegar aquí son mínimo eso. No quiere decir que eso te vaya a garantizar nada, ¿vale? mm, Pero que esto te apasione, que esto te resulte súper divertido, que te parezca estupendo y que lo disfrutes haciendo es para mí la condición número uno para conseguir el resultado. Más luego, obviamente, muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, aprender, ir a distintos tipos de escuela, tener muchos maestros de distinta índole que cada uno te va a decir una cosa, pero sobre todo la pasión porque al final nadie te va a enseñar, vas a aprender tú. claro,
sea, esto al final, lo único que importa, no hay una titulación, no hay un examen de ingreso, no hay nada de eso. Lo que importa es que yo soy director y te llamo un día y lo hagas y diga, me lo creo. ¿Vale? Ya está. Es lo único que importa. Y me gusta cómo lo haces. Entonces, para eso eres tú quien tiene que encontrar tu manera de hacerlo. Y eso lo harás no solo por tu cuenta, porque entonces cogerás muchos vicios, sino con los consejos de mucha gente, con los consejos de muchos profesionales, con la práctica, con las técnicas, con las historias de las escuelas, de todos, ¿vale? Entonces, pero haciendo tu propio librito, ¿vale? Porque cuando los profesores de esto, la gente que te da clases, te va a decir cosas muchas veces contradictorias. ¿Vale? O sea, no las mismas y además contradictorias. Uno te va a decir, haz esto, y te va a decir otro, no se te ocurre hacer esto. No es que unos tengan razón y otros no, es que aquí lo único que importa es lo que funciona. Claro, al A unos les final, funciona una cosa, a otros les funciona otra. Entonces, es muy bueno que tú tengas toda esa información para que luego hagas tú tu propia. Y para eso es que te apasiona. O sea, claro. esto tiene una parte autodidacta muy grande, pero no puedes dejarla solo en autodidacta, tienes que coger. O sea, autodidacta no lo hago yo solo, sino autodidacta de yo aprendo Mm, de los ejemplos, de las escuelas, de la gente por la que pasa. claro, al final, pues cada uno tenemos nuestra propia voz y cada uno tiene que saber cómo manejarla. Nadie te puede dar consejos exactos sobre tu propia voz. Exactamente, tienes que ser tú el que saque tu voz y que saque tu capacidad de actuación, que es lo Claro, importante, para que puedas hacer las actuaciones necesarias y correspondientes en cada caso, en cada momento, para que la gente cuando lo vea no se plantee que eso está doblado. claro, claro. El buen doblaje es el que nadie piensa que está doblado. El buen doblaje es el de María Luisa Solá, que nadie la conoce, que todo el mundo ve a Sigourney Weaver y es Sigourney Weaver hablando Mm, en España. ¿Vale? Entonces, ese es el buen doblaje. Y para conseguir eso, pues aprendes de muchas fuentes. Pero al final eres tú quien lo hace. claro. Al final, como bien dices, el homenaje que le dio Sigourney Weaver a María Luisa Solá fue como un reconocimiento ya no solo a su actriz, sino a todo el mundo del doblaje, todo lo que lleva Sí, por sí, no, fue un detrás y... espaldarazo grandísimo a Mm, todos nosotros, nos ha hecho un favor inmenso, mm, inmenso, 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 sobre todo ahora que estamos muy metidos bueno, y muy preocupados por el asunto de los posibles doblajes automáticos con la inteligencia claro, artificial. Entonces, claro, es lo que estábamos diciendo, o sea, si el doblaje es solo una transposición exacta de lo que ha hecho el actor 1 a nuestro, ha dicho con letras en nuestro idioma, dices, vale, el doblaje artificial pues tendrá un sentido, pero si el doblaje es hacer que la gente se crea que ese actor es español, necesita que quien lo esté diciendo sienta en español. Y no sé si, o sea, son las mismas cosas, mm, pero no se dicen igual. claro. No se dicen igual. No, al Entonces, final... los sentimientos son algo específico y mm, exclusivo de los humanos, las inteligencias artificiales nunca van a poder. Entonces, el que una actriz de esa talla internacional reconozca que una parte, la que sea, de su éxito en España corresponde a que hay otra actriz que ha hecho que ella sienta en nuestro idioma, eso es muy importante para nosotros, para reivindicar esa parte del trabajo que es la que nosotros hacemos. claro, claro. Hacer que los actores de otros lugares sientan en nuestro idioma. Mm. Y al final, las inteligencias artificiales, como bien dices, yo creo que en algún futuro, pero muy lejano, podrán llegar a doblarlo, pero en el estado actual no pueden llegar a imitar los sentimientos humanos, la pasión que le Claro, o ponen. sea, el sentimiento y lo que es la Claro, creatividad no claro, van claro, a. O sea, también. la inteligencia es generativa, no es creativa, entonces hace collage de Mm, cosas, ¿vale? No va a poder tener la claro, creatividad de un ser humano, o por lo menos esperemos que en bastante tiempo. Entonces, mm, esa es la gracia, ese es el arte de lo que es el doblaje ahora mismo, ¿no? El que cuando tú estás viendo un actor de coreano y que lo entiendes perfectamente porque te habla en español, tú lo que estás viendo es la colaboración entre dos artistas. mm, El artista coreano y el artista español que está haciendo que tú lo sientas más cercano. mm, Y si tú lo quieres ver, si tú quieres ver solo
el trabajo del artista coreano, pues lo ves perfectamente con sus títulos y escuchas exactamente cómo hizo el artista coreano, ¿no? Pero si tú quieres que el artista coreano te hable a ti en español, no es una traducción literal, o sea, Claro. tú no quieres o no se te ofrece una traducción literal del artista simplemente diciendo no, se te ofrece una actuación en Mm. español, que la actuación en español solo te la va a hacer un Un artista actriz de humano. doblaje. Sí. Pues nada, Jaime, lo dicho. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por darme este tiempo. Muchas gracias a ti y perdona todo el toreo que te he hecho de No, fechas, de sí, ahora sí, ahora no, sí, pero eso, lo importante es que, bueno, pues que al final estéis todos bien sí, sí, y has encontrado el hueco ese y muchas gracias. eso. Pues gracias a ti, mucho ánimo con tus estudios, con tus historias y con todo lo Muchas que gracias. emprendas y nada, y para cualquier otra que quieras, pues aquí me tienes. Vale, perfecto, Jaime. Pues nada, Un abrazo. igualmente, Jaime. Hasta luego. Hasta luego.